Bueno, muy bien, estábamos en la charla, qué linda que es la charla. Algún día vamos a grabar los previos de los programas. Está con nosotros la presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Marcos Juárez, la contadora Sara Majorel, quien además, a nivel político, es vicepresidenta primera del PRO en la provincia de Córdoba. Sara, bienvenida. Hacía mucho que queríamos tenerte en el programa, bueno, siempre por una cuestión u otra, razones de agenda, no se podía, pero realmente es un placer recibirte como siempre acá, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para mí es un placer venir, por supuesto. Bueno, empezamos por lo local y después vamos a un poquito a lo que tiene trascendencia nacional y que también es un tema que obviamente a todo Juntos por el Cambio le interesa porque estamos a pocos días del inicio de la nueva campaña. Creo que es en 7 de septiembre, ¿no? ¿Hablan algunos? Claro, sí. 7 de septiembre. En el plano local tengo entendido que ha ingresado al Consejo Deliberante un proyecto muy interesante, una obra realmente importante que le va a cambiar la cara a una zona de la ciudad que, si bien ya ha tenido algunas transformaciones con la construcción del centro cívico, con la refuncionalización de la vieja estación de tren, pero creo que ahora es para todo, integral, digamos, para los que son de Marcos Juárez, es desde Perú hasta Mansilla o desde Tucumán hasta 9 de julio. Bueno, toda esa zona es un proyecto muy lindo y de un monto muy interesante, ¿no? Un proyecto muy lindo que tiene que ver con algo que se habló mucho, sobre todo con grupos de fuerzas vivas de la ciudad, llamémosle, cuando se empezó a diagramar el nuevo plan de ordenamiento urbano, que de hecho está en proceso, ¿no es cierto? Y es darle a esa área central de la ciudad una continuidad entre el norte y el sur, darle un movimiento entre lo que es la plaza que está al frente de la iglesia, de la Plaza Perón que está del otro lado, es decir, unificar un poco toda esa área central que de alguna forma la gente la adoptó como un lugar para pasar el fin de semana. Si el tiempo está lindo, la gente se apropió de esos espacios y realmente los disfruta. Pero, de alguna manera, nos falta mucha infraestructura como para que cumpla la función que debería cumplir cabalmente. En ese contexto, hay proyectos lindos como para hacer, partiendo ya de la plazoleta Alberdi, que la idea desde hace mucho, incluso antes de que nosotros accediéramos al poder, era bajarla, darle una situación, digamos, de plaza seca, donde se puedan hacer los actos, digamos, cívicos, y desde ahí que sea una continuidad pasando por el centro cívico, que quedó precioso, hasta lo que es la Plaza Perón, que funcione como una unificación entre los dos centros, llamémosle, ¿no es cierto? Sí, el proyecto está muy lindo. Los comerciantes vienen pidiendo la refuncionalización del centro. Creo que lo de la plazoleta Alberdi es una obra que es necesaria porque me decían los técnicos, los entendidos, que prácticamente no hay manera, salvo hacer algo nuevo, de refuncionalizar la fuente y todo el pasaje de agua, porque no hay forma. Es carísimo y hay que romper media plaza para poder arreglar, porque todo lo que es tubería, todo está todo roto. Entonces, realmente no da un lindo aspecto. Y también visualmente, vos fijate que entre una punta y la otra tenés la plaza que, como está elevada, te corta. No es que vos tenés una visión hacia el otro lado, por un lado. Y el galpón del ferrocarril, que está en desuso, que quedó tapando el centro cívico, también visualmente es una muralla. Sí, señor. La idea es trasladarlo. Entonces, vos desde el centro de la ciudad, viniendo desde la calle Alem, vos puedas visualmente acceder al centro cívico, que quedó muy lindo, el andén del ferrocarril, y como tenés todo el vidrio que va de un lado al otro, también ves la Plaza Perón. Cosa que ahora tenés un galpón viejo del ferrocarril que no se usa, que está como molestando visualmente y le quita continuidad a ese paseo. ¿No tiene programas el Gobierno Nacional para esos lugares? Yo pensando en lo que hizo Villa María. ¿Vos conocés lo que es el auditorio Leonardo Fabio, Villa María, todo ese complejo que está ahí? Sí. ¿Por dentro? No, por dentro no. Por fuera son galpones. Sí, por fuera son galpones, los han pintado poco. Ahora, por dentro son hoteles 5 estrellas. Tienen auditorio, aulas, sala de cine para proyecciones. Claro. O sea, no un cine, sino una sala de proyecciones.
pero realmente sonido, iluminación, da gusto entrar ahí. Uno dice, nunca te lo imaginás, claro, viendo el exacto. galpón de afuera, y realmente han hecho un trabajo que obviamente que tiene costo, Sin duda. pero por eso pregunto si hoy desde el Gobierno Nacional no hay este tipo de programas de refuncionalización de estos espacios. Mira, la realidad es que de alguna forma Pedro fue buscando en Buenos Aires una serie de proyectos de distintas áreas y en un principio nos concentramos mucho en los que eran los proyectos Hábitat, que tiene que ver con la infraestructura básica, cordón cuneta, cloacas, ripio, iluminación. La idea de él desde un principio fue que en todos los barrios tengan los servicios básicos igualados, digamos, en cada barrio de la ciudad, y después ir hacia lo que es la belleza, el maquillaje, etcétera. De todos modos, bueno, este primer proyecto que ya ingresó al Consejo tiene que ver con toda la vereda perimetral y las luminarias LED, pero ya está en carpeta, digamos, el proyecto preparado para un poco lo que vos decís, trasladar ese galpón, pero que no sea solamente trasladarlo, sino ponerlo, digamos, en valor para poder ahí realizar actividades de tipo culturales, actividades de muestras, de exposiciones. Sí, lo que fuere. Entonces, que se pueda usar y tenga para la ciudad un sentido de un encuentro, un lugar cultural o un lugar recreativo, digamos. Y sí, hay programas, pero bueno, uno va eligiendo los que le parece más prioritario según el momento que está atravesando la ciudad, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Por ahí uno se involucra en algunos proyectos y sigue algunos proyectos. Y yo entiendo, es difícil pensar en el espacio del ferrocarril cuando por ahí te llama un vecino de Villa Argentina y dice, che, no me llega el agua o no tengo cloacas o... Claro, de hecho, por ejemplo, lo que vos estás diciendo, nosotros ahora, juntamente con este proyecto en el Consejo, tratamos hace 2 semanas y aprobamos, obviamente, un proyecto que tiene que ver con realizar lo mismo que se hizo en el Panal en los 2 años anteriores en la Villa Argentina. Es decir, un proyecto ambicioso de terminar todo lo que falta de cordón cuneta, de ripio, de iluminación en todo el barrio de la Villa Argentina. Ahí sí podríamos decir, y faltan algunas pocas cuadras de cloacas, ahí sí podríamos decir que tendríamos bastante organizado cada uno de los barrios de la ciudad. Obviamente que cordón cuneta faltan en bastantes barrios, pero terminando ese shock de muchas cuadras juntas, después uno sigue por acuerdo de vecinos, acuerdo de frentistas, haciendo las cuadras que van quedando en el medio. Yo, bueno, creo que lo sabés, hemos charlado muchas veces, tengo diferencias con algunas cuestiones y alguna manera de ver las cosas, pero también uno tiene que reconocer que la ciudad se ha transformado. En estos primeros 4 años la ciudad se ha transformado, lo que va a pasar en el barrio sur con las 18 cuadras de pavimento va a ser de un impacto impresionante. Creo que esas cosas uno no las puede negar, porque están a la vista y porque... puede haber algún vecino al que todavía no le llegó del todo, le llegó una parte, pero la ciudad ha ido sufriendo una transformación que creo yo uno tendría que ser ciego o tonto para decir no pasó nada. Pasaron muchas cosas en estos 4 años y creo que se gestionó bien y que se usaron eficientemente los recursos. Sí, hay barrios nuevos totalmente donde no había nada, como el barrio San José, que realmente sorprende cuando uno lo ve desde las mismas colectoras. Es como una ciudad que surgió en 6 meses. Sí. Todo lo que es el barrio que está al costado del canal de desagüe pluvial, realmente hay movimiento muy grande. Yo creo que lo que eso genera, además del impacto del que estamos hablando, genera desarrollo. ¿Por qué? Porque el loteo al lado del San José, el terreno al lado del San José, ¿qué va a hacer el dueño del terreno? O sea, va a tener 200 familias viviendo ahí en menos de un año y pico. Pongámosle 2 años, porque de las viviendas del Promoví hay 60 y quedan 140 lotes, pero vamos a poner 3, queremos que sea bueno, 3 años más, 5 años más, va a haber 200 familias viviendo ahí. Sin duda. Entonces,
el terreno de al lado, ¿qué va a pasar? ¿Que van Por a otro sembrar lado, soja? No van a no. sembrar soja, van a lotear y van a desarrollar. Y que ya y es tiene, donde por empieza otro a lado, crecer la ciudad, la ¿no? cloaca cerca, la electricidad cerca, Y es el donde- agua cerca, no donde es que empieza a te crecer queda la ciudad, lejos. claro, es donde empieza a crecer la ciudad. Exactamente, Es donde empieza a sí. crecer la ciudad, definitivamente. Es la expansión de un Marco Juárez que crece. Ahora también, digo, no nos olvidemos del otro, porque también es importante. Sin duda, sí. Porque también hace a la vida diaria de la gente. Entonces, yo creo que todo va de la mano. ¿Es importante la infraestructura? Definitivamente. ¿Es importante tener los desagües limpios? Sí. ¿Tener cunetas? Sí. ¿Tener asfalto? Sí. Luz, ni hablemos. Sobre todo, si escuchaste la introducción que hice, con el tema de la seguridad que tenemos en Marco Juárez, fundamental. Ahora bien, la alimentación espiritual de la gente, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver claro. con lo otro, no lo podemos dejar en costado. Y también Hay que ir de la mano. para seguir posicionándonos como un polo que convoque a las localidades vecinas, que ellas sí, por ahí el vecino que vive en localidades cercanas no viene por un barrio nuevo o por un cordón cuneta, sino que viene porque el centro está lindo, porque hay negocios lindos para recorrer, para comprar. Entonces ahí sí te genera un polo de desarrollo que tiene que ver con lo regional más que con lo local. Fundamentalmente, En eso yo creo estamos que de acuerdo. aquí hay dos cuestiones que son importantes. La refuncionalización de todo el predio de ferrocarril me parece que es Sí, una obra va a quedar importantísima. muy lindo, Y muy la del lindo. Teatro Español es otra obra Sin duda, bueno, importante eso también es- y también necesaria, porque esto atraería también a muchos más empresarios teatrales que hoy no vienen a Marco Juárez porque lamentablemente la única opción que hay no da lugar a que todo el mundo pueda venir, porque, bueno, están parados sobre el hecho de que quedó solo, hablo del teatro italiano, yo hablo del teatro italiano, han quedado solos, entonces hacen lo que quieren, cobran lo que quieren, piden lo que quieren, y es muy difícil que los empresarios teatrales se animen. En épocas de vacas flacas, cuando pocas son las obras que superan un borderó de 400, 500 entradas, casi ninguna, venir a afrontar los costos que tiene Marco Juárez son dificilísimos. Entonces, para que todos esos productores que antes, cuando terminaban Carlos Paz, hacían Villa María, Belville, Marco Juárez, Cañada de Gómez y se iban a Buenos Aires, hoy nos saltean. El 80% de esos productores teatrales no vienen más a Marco Juárez. Lo digo porque tengo el teléfono de ellos y hablo permanentemente y dicen, no, Marco Juárez es imposible, no me dan los números. No me dan los números para ir a Marco Juárez. Para los referentes locales, para los productores locales, los artistas locales, tener ese espacio, y para la ciudad como espacio cultural. Sí, por otro lado, es recuperar fundamental. un espacio histórico, digamos, es realmente, tiene un valor cultural histórico importante. Y es una pena que haya llegado a un estado crítico, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también está en marcha, están los proyectos, están los arquitectos, porque eso ya no es un proyecto, digamos, que pueda hacerlo a lo mejor hecho a la ligera, simplemente recuperarlo para que no se caiga, sino que tiene que ser recuperado en base al patrimonio cultural que significa lo está que era el claro. Teatro Español en su momento. Pero teniendo en cuenta el acuerdo que firmó el municipio con los Sí, españoles, que son sí. muchos años, creo que son 50 años. Sí. 50 años, parece. 50 ¿no? años. Es decir, va a pasar mucha agua Sí, bajo el tren sí, sin usando duda. ese teatro. Yo creo que también habría que involucrar a la sociedad, Sara, en la refuncionalización de esto, porque es una obra muy cara. Estamos hablando de una obra que va a superar, porque todo esto era con el dólar a 40, hoy está el dólar a 60, esto va a superar los 20 y pico de millones de pesos. Sí, es para un proyecto caro. dejarlo como tiene que estar. Sí. Y yo creo que la ciudad se tiene que involucrar en esto. Es probable que así sea. En realidad ahora lo que se está llevando adelante es el estudio previo para saber qué es lo que hay que hacer, cuánto costaría. Y te vuelvo a repetir, ese estudio previo tiene que ver con mantener las características originales de lo Eso- que en eso significa estamos el de acuerdo. patrimonio cultural histórico. A partir de ahí es probable que uno pueda involucrar a los actores sociales o a los actores culturales de alguna forma en que todos seamos parte de esa recuperación histórica de un patrimonio cultural Yo municipal. creo que toda la ciudad se tiene que involucrar en esto. Que esto no tiene que ser una patriada del intendente solo, con los fondos municipales o de algún subsidio que llegue, porque no va a alcanzar. Porque sinceramente, es muy difícil, por más ganas que tenga el gobierno nacional o el provincial de dar una mano,
que alguien mande 25 millones para refuncionalizar un teatro en esta época donde la gente tiene otras prioridades, ¿no es cierto? Duda, o sea, seguro. Sí, es como decíamos antes, hay una cuestión de prioridades. Si que yo uno fuese debe el ministro de también. Cultura de la Nación o el presidente de la Nación, no sé si te los mando. Y mirá que yo defiendo la cultura y creo, pero no sé si te mando 25 millones para un teatro en Marco Juárez. De verdad, si vos me decís, hay que refuncionalizar el Teatro Colón, que es patrimonio histórico del país, y bueno, es otra historia, pero un teatro en Marco Juárez, habiendo otro, no sé. Ahora, fíjate, por ejemplo, lo que se hizo con el Teatro Colón, que obviamente estamos hablando de otras dimensiones y de otras cosas, pero después cómo te moviliza también otras cosas, porque no, es un teatro lírico de los primeros del mundo, pero la realidad es que termina siendo un ícono, pero también realizándose otro tipo de obras musicales, otro tipo de... El Teatro Colón sale a la calle, digamos, de alguna forma después lo aprovechás, una vez que lo tenés hecho. Bueno, yo me alegro por esto. Obviamente esto ustedes, ¿qué es lo que lo que aprobaron? ¿Es el proyecto? La firma del acuerdo. La firma del acuerdo. Se autoriza al intendente a firmar un acuerdo para lograr esos fondos para realizar esa obra. Bien. Después... son varios pasos, porque sí, es muy exigente, digamos, el gobierno nacional para que no se le escapen fondos en obras que después no son realizadas. Entonces, después de ese primer acuerdo, viene, se ratifica, después se mandan los planos, después se llama licitación, se vota la licitación, después se vota a la persona. Los concejales de la oposición dijeron que votaron sin maqueta. ¿Hay una maqueta de ese proyecto? No, sí, mostramos los planos y todos vino la gente. Los planos son una cosa, la maqueta es otra. No, maqueta no. No hay maqueta, hay que hacer una maquetita también para mostrarse a la gente, está bueno, háganlo. Se viene el cumpleaños, hay que mostrarla. Puede ser, de todos modos los planos es una pila de 14 planos en donde... ¿Cómo está la relación con la oposición? En su momento se quejaban de que ustedes no eran tenemos una buena muy relación. Malos. No escuchaban, no hacían caso. No, la realidad es que tenemos una buena relación. Es más, yo planteé una mesa de concejales de los dos bloques que la vamos a hacer. Yo voy a correr esta mesa, vamos a poner silla de todos lados, voy a invitar, no sé si a todos, no puedo invitar a los 9, pero a lo mejor los invito a los 9 y hacemos una reunión de consejo acá en el programa. Pero hubo en su momento algún malestar de parte de los concejales de la oposición, diciendo que bueno, que hacían pedido de informe y que no tenían respuesta y demás. ¿Cómo está hoy la relación? No, la relación es buena y la realidad es que más allá del folclore, digamos, los concejales, tanto propios como de la oposición, nos reunimos a diario. Entonces, obviamente que hay una relación por otro lado, nos conocemos de la vida, más allá que del consejo, entonces hay una relación amistosa como personas. Más allá de eso está la parte política, que obviamente pertenecemos a distintos espacios, con ideas muy distintas. Entonces, seguro que cuando surgen los temas a tratar, hay discrepancias, pero eso no llega a ser una problemática personal. Lógicamente, la función mía es establecer qué temas se van a tratar, cuáles son las prioridades, cómo los votamos, y bueno, es lo que tengo que hacer, y la realidad es que la oposición no siempre está de acuerdo con los temas que se plantean, pero bueno, es el juego de la democracia y así debe ser. En cuanto a los pedidos de informe, nosotros tratamos de ser lo más cuidadosos posibles en contestarlos por escrito, darle lectura en el Consejo, entregarle una copia a los medios de los informes que respondimos, como para que realmente no sea lo que se dice que no contestamos los informes. Sí se contestan. Por supuesto que los informes que nosotros respondemos siempre los obtenemos del Ejecutivo. Y el Ejecutivo, en su trajín diario, no siempre te lo contesta de hoy para mañana. Pero en el transcurso del tiempo, nosotros vamos dando respuesta a los reclamos o a las consultas que nos hacen los concejales de la oposición. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Sí. La primera pregunta es, ¿qué cree que pasó el 11? No me diga que ganó Fernández, porque eso lo sabemos todo, pero ¿qué cree que pasó en una elección donde los guarismos previos parecían indicar otra cosa? Había varias encuestas que decían que el espacio de Fernández podía ganar, pero todos hablaban de una ventaja de 3 puntos, 5 puntos, creo que la que más daba 9 puntos. Terminó siendo una ventaja muy importante. En lo personal, usted es empresaria, es contadora, pero también es, desde hace ya algunos años, política. Sí. ¿Qué cree que pasó el 11 de agosto? En primer lugar, decirte que sí, que a todos nos tomó por sorpresa los resultados. Y quizás nosotros los políticos, como vos decís, que estamos en Marco Juárez y Córdoba, nos es más difícil la lectura del resultado nacional,
porque a nosotros nos fue muy bien. Entonces, el microclima en el cual uno se desenvuelve te mostraba una realidad que después no fue la que vimos en el resto del país, pero la realidad es que en Córdoba ganamos prácticamente todos los departamentos, sacando 4 departamentos del noroeste, el resto de los departamentos en Córdoba ganamos en todo. Y en Marcos Juárez, ciudad, también ganamos muy bien. Entonces, por ahí, el microclima que uno advertía antes de las elecciones era muy diferente al que después fue el resultado nacional. Dicho esto, yo creo que... Ahora, perdón, ¿en Marcos Sí. Juárez gana Macri o gana Pedro de la Rosa? Bueno, por eso te digo, yo creo Porque que no es lo hay... mismo. No O es sea, lo mismo, usted me pero... dice, acá no fue bien. Sí, Yo muy digo, bien. ¿a quién le fue bien? Porque le fue bien, o sea, cuando usted dice no fue bien, Sí. no fue bien a la municipalidad que pudimos lograr que el gobierno nos dé fondos para realizar las obras de las que hablábamos en la primera parte. Porque yo digo, a ver, La realidad es que tenemos cuando récord de fue- cierre de comercios, tenemos caída abrupta en las ventas en la mayoría de los comercios. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay plata, que el empleado, voy a decir, las fábricas tienen pleno empleo, sí, la mayoría, Sí. pero los sueldos se los comió la inflación. Entonces, ese pleno empleo no se ve reflejado en la calle. Yo invito al que quiera a caminar Marcos Juárez entre las... No digo entre las 12 y las 4, porque nosotros somos siesteros, nos gusta dormir, entonces, pero de las 4 de la tarde a las 7 de la tarde, Marcos Juárez es un desierto. La mañana tiene el movimiento que dan los bancos. El lunes, que fue no laborable, que no había escuelas y no había bancos, la ciudad era un desierto. Los comercios estaban abiertos. Yo caminé el centro el lunes a la mañana, fui hasta el cajero del Banco Nación. Era un desierto. Entonces yo digo, ¿qué no fue bien? Bueno, acá en Marcos Juárez Mauricio Macri sacó el 52% Sí. y en las elecciones a gobernador no se dio esa realidad. Por lo tanto, no creo que sea simplemente el arrastre de Pedro de la Rosa. Y Bien. así como yo no subestimo al votante que no nos eligió en el resto del país, tampoco subestimo al votante de Marcos Juárez que sí nos votó. Es decir, yo no puedo interpretar el voto por la equivocación. Yo creo que el que vota, vota lo que vota. No Está considero bien. que la gente Me parece un buen análisis. se equivoca. Entonces, bueno, yo creo que hay un componente económico que hizo que un sector grande de la sociedad, del país en general, no haya acompañado al gobierno de Macri porque la situación inmediata de bolsillo no fue buena. ¿Por qué? Porque se le exigió para recuperar los valores indispensables de organización económica que tienen que ver con el déficit fiscal, que tienen que ver con las tarifas, con el gran descalabro que se había generado, las exigencias fueron demasiado altas y después de pasados 3 años la gente no lo soportó. Yo creo que las medidas que ahora último tomó el gobierno debió haberlas tomado antes, porque la realidad es que la clase media, que es la que eligió en primer lugar a Mauricio Macri, por una serie de motivos, finalmente se cansó de esperar y sintió que nunca iba a llegar ese momento de aprovechar los beneficios de los esfuerzos que estuvieron dispuestos a hacer. Ahora bien, también hay un porcentaje que lo acompañó en Córdoba, en Marcos Juárez y en el país en general, que priorizó otras condiciones que también son importantes a la hora de elegir. La honestidad, la apertura al mundo, la posibilidad de hacia adelante tener un país en serio, con las cuentas ordenadas, la institucionalidad, el federalismo, el hecho de decir un gobierno que respeta las normas que figuran en la Constitución Nacional. Nosotros como provincia sufrimos lo que es un gobierno con látigo y billetera, que se lo llama así, que fueron los 12 años de kirchnerismo. Y yo creo que eso es lo que nos hizo madurar y nos hizo dar cuenta que no es la manera, que no se puede gobernar con un gobierno nacional prepotente que evita el federalismo, que es mandar la coparticipación que pertenece a las provincias, porque los pueblos y los contribuyentes de las provincias tributan al Estado Nacional, pero ese dinero es de las provincias y tiene que volver. Entonces, como lo sufrimos, lo entendimos de otra forma. Y le damos un valor a esa institucionalidad y a ese respeto por la Constitución que probablemente a otros no les tocó. Entonces, yo creo que hay un componente grande de que es el voto por lo económico, pero también hay otras cuestiones que importan. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Fernández dijo hoy o ayer, cuando le preguntaron por los ministros que podía, en el caso de que tendría la posibilidad de acceder al gobierno, cómo los iba a elegir.
dijo, la honestidad es un valor agregado. ¿Un valor agregado? O sea que no es indispensable. Esas cosas pesan. Yo creo que el tener un gobierno de gente honesta es importante, no es un valor agregado, debe ser un requisito esencial. El hecho de decir esto, nosotros lo hemos vivido, cada obra que ha hecho el gobierno de la municipalidad, con dinero que vino de Nación, vos tenés que ir dando las rendiciones en los momentos que ellos te la piden, vienen, monitorean que estén hechas, mandan funcionarios para asegurarse de que están como debe ser, lo miran con el GPS para que la obra esté terminada. Eso es fundamental, porque el dinero que da, entre comillas, el Estado Nacional, provincial o municipal, siempre es dinero de la gente. Ahora, y eso es fundamental. Sara, a ver, estamos hablando de un gobierno que no ha terminado su periodo. Sí. Y yo quiero ver, cuando termine este gobierno, si realmente esa honestidad, que es palpable en nuestros dirigentes del interior, porque nosotros a ustedes los vemos y los conocemos y sabemos. Ahora, de un presidente que le perdonó 70.000 millones al padre, de un gobierno en el cual los sectores que se enriquecieron están muy relacionados al círculo íntimo del presidente, porque en este país se enriquecieron los bancos, las petroleras, los peajes, las constructoras, es decir, y son todas empresas que están ligadas. Discúlpame, las constructoras, la misma gente que estaba en la Cámara Argentina de la Construcción son los que dijeron que aceptaron coimas durante 12 años. Entonces, las constructoras, no hablemos. Bueno. El tema de las áreas petroleras, no hablemos. Teníamos un barco bajándonos gas y petróleo y todo lo que nos vendían durante años, y nosotros dijimos, bueno, esto no va más. Se revirtió toda la cuestión energética y mandamos de vuelta. ¿Cómo le fue a las petroleras en la Argentina? Pero están poniendo en marcha el mayor desarrollo petrolífero. ¿Pero quién lo está poniendo en marcha? ¿YPF? No, un montón de petroleras, no solo YPF. O sea, vamos a decir lo que es el polo de Vaca Muerta. Es un desarrollo fabuloso. Yo tuve la oportunidad de ir, y realmente sorprende las inversiones que se están haciendo. Y son inversiones que quedan en el país, son inversiones que dan trabajo, son inversiones que nos aseguran la independencia energética por un montón de tiempo. Entonces, esas cosas también hay que verlas. Del sector financiero no hablemos, porque el sector financiero en este país siempre fue el que pudo sortear todas las dificultades, y no creo que se hayan empobrecido en la época del kirchnerismo tampoco. Sabemos que no es así. Entonces, yo creo que no hay discusión sobre la diferencia en los temas de corrupción y de obra pública entre un gobierno y otro. Porque si no, ¿por qué durante 12 años no se hizo ni una tercera parte de lo que sí pudimos hacer en 4? Todo lo contrario, yo creo que por su condición de ingeniero, Mauricio Macri sintió que era indispensable generar esa infraestructura en todo el país en cuanto a caminos, puertos, todos estos planes hábitat que se repitieron a lo largo de toda la geografía del país, como nos tocó a nosotros, y tocó a muchísimas intendencias, pero eso significó un esfuerzo demasiado grande. Primero, probablemente, debió haber bajado la presión fiscal, y una vez que la economía se recuperaba, ahí intensificar toda esa obra pública que indudablemente que es indispensable, que es necesaria, que es un requerimiento fundamental para poner en marcha el aparato productivo, pero nos costó demasiado esfuerzo. ¿Usted cree que octubre va a ser un escenario diferente al de agosto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la realidad es que en octubre hay mucha gente que eligió otras opciones y que ahora va a sentir que octubre funciona como una suerte de balotaje. A mí me parece que se va a polarizar más aún, y que muchos votantes de otras opciones van a terminar acompañando al presidente Mauricio Macri para evitar que gane la fórmula FF. Eso es lo que yo considero. ¿Cómo van a trabajar en Marco Juárez? ¿Cómo van a trabajar en la provincia? Porque acá el kirchnerismo también obtuvo. Yo voy a hablar del Frente de Todos, porque hoy el candidato a presidente es Alberto Fernández. Este es un país con un sistema absolutamente presidencialista. Así que yo voy a omitir la palabra kirchnerismo, porque
Sí. el presidente es... en el Ellos caso de tienen ganar, una base grande va a ser, dentro en del todo caso, si kirchnerismo. quiere le ponemos fernandismo, pero no le pongamos kirchnerismo. Vamos a ponerle... Habrá que ver. Vamos a no ponerle, sé, bueno, vamos a ser llegado buenos el entre caso. nosotros. A ver, en Córdoba sacaron el 30%, casi duplican lo obtenido en la elección pasada. Es decir, a Cambiemos le fue bien, o a Juntos por el Cambio le fue bien en Córdoba, es cierto, es una provincia que acompañó nuevamente al presidente Macri, pero también es cierto que la otra fuerza obtuvo guarismos que no había obtenido en las elecciones anteriores. Sí, está bien, pero en las elecciones anteriores tengamos en cuenta que estaba de la sota con Massa, polarizando, o sea, dividiendo el voto peronista. A mí me parece que eso en su momento fue muy importante. Ahora, evidentemente que la fórmula FF lleva un componente peronista que no encuentra, porque Schiaretti va sin candidato a presidente. Sí. De todos modos, yo creo que la diferencia a favor de Mauricio Macri en Córdoba se va a agrandar bastante. Yo hablaría toda la noche política, pero le prometí que la iba a liberar. Pero me queda una pregunta. A ver, y quiero que se entienda bien lo que voy a preguntar, porque no quiero ser... Se enojan mis amigos radicales, después se enojan. Pero usted tiene al radicalismo en pie de guerra y a punto de irse de Cambiemos, porque ya les quedan pocos agarrados de la manija. La mayoría ya abrió las puertas y las ventanas. Bueno, No usted es dice así. que no, yo digo que sí, pero no importa. Digo, ¿fue un error Pichetto? Porque, a ver, Pichetto supuestamente venía para cautivar alguna fracción del peronismo. Venía porque desde la presidencia del bloque de senadores podía aportar relación con los gobernadores. ¿Qué pasó? Excepto Schiaretti, todos los gobernadores sacaron la foto con Alberto Fernández. O sea que de gobernadores Pichetto no trajo ninguno. Y peronistas, le sumó a Jorge Yoma y a Adolfo Rodríguez Sá, que mejor ni los pongan en la foto. Digo, entonces, o sea, lo trajeron a Pichetto y se olvidó hasta la campera, no trajo nada de Pichetto. Y eso le generó un problema interno muy serio a Cambiemos, que es el enojo del radicalismo, porque dice otra vez nosotros ninguneados. No, porque en realidad también la sugerencia de Pichetto vino por el lado de un grupo del radicalismo que quería ampliar la base electoral que tiene Cambiemos. Sí, pero con un Yo creo que era fue... traer al peronismo, si no, no lo van a buscar a Pichetto. ¿Por qué lo fueron a buscar a Pichetto? sí, Porque era sí. peronista. A ver, por supuesto. no lo fueron a buscar por lindo, porque no es lindo Pichetto. No, o sea, no. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Seguro. Simpático sí. tampoco simpático. Carisma, no es un tipo carismático, que ande por la calle con los dos brazos así. No, lo fueron a buscar porque Pichetto encarnaba sí, sin a duda. un peronismo moderado, no un peronismo de ir con los tapones de punta, un peronismo moderado, un peronismo parecido a la línea de pensamiento de muchos de los dirigentes de Cambiemos en ese momento. Sí, por eso lo fueron a buscar a Pichetto. Está bien, pero bueno, las elecciones todavía no ocurrieron. Lo que ocurrieron es una interna. Tengamos en cuenta eso, porque si no hablamos de las PASO como si fueran las elecciones. Y hay mucho camino por transitar y obviamente que todo el recorrido político de Pichetto está en marcha y yo creo que sí va a ser bastante importante para las elecciones de octubre. Bueno, cierro con esto. Marco Juárez, ¿cómo van a estar trabajando? ¿Van a repetir más o menos el esquema de trabajo que hicieron en la anterior? Sí. En la anterior sin elección. duda. Sí, exactamente. ¿Usted van con la boleta completa o le dan una manita a Schiaretti? Schiaretti les dio una manita. ¿Usted le van a dar una manita a Schiaretti o va con la boleta completa? Llevan todo el paquete. No, nosotros vamos con la lista completa. Viste que ya no tengo, hay cosas que no hay que preguntarlas, pero bueno, uno las tiene que preguntar, que va a ser de su trabajo. Gracias, como siempre, por el tiempo. Gracias. Y bueno, ¿cómo se están reuniendo en la provincia a nivel provincial? ¿Hay reuniones? Sí, hay reuniones. Bueno, lógicamente, te vuelvo a repetir, Córdoba hizo una buena campaña, en Córdoba no fue bien. Por supuesto que siempre tenemos la gran responsabilidad de achicar las diferencias de otros lugares. Entonces claro, vamos a por eso redoblar decía, esfuerzos porque Córdoba es fundamental. Lo que pasa es que si ustedes están planeando reducir 15 puntos, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es ganarle en primera vuelta, porque son 25 puntos, no hay ninguna chance en el mundo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al balotaje. Llegar al balotaje. Sí, o sea, que Fernández se caiga de los 47 a 44,9 y que Macri suba a 34,9 para quedar ahí en los 10 puntitos y de esa manera forzar la elección de noviembre. Sin duda. Entonces, cada punto objetivo. suma. Totalmente, cada punto porque suma. en una elección polarizada, como la que está,
son dos, cada punto logrado son 2 puntos, Sí. porque es uno que uno logra y uno que Sí, se le cae al otro. seguro. ¿no es cierto? Uno pierde y otro gana, eh, sí, exactamente. Por punto son 2 puntos. Sí. Entonces, creo que Córdoba va a Sí. ser importante Y el la, trabajo, ¿no? y la realidad es que nosotros, por ejemplo, se está sumando mucha gente, muchos voluntarios en cada una de las ciudades, incluido Marco Juárez, personas que uno sabía que simpatizaban, pero que no tenían una actuación directa, pero que ahora te piden participar y que quieren estar porque se han tomado como una responsabilidad el hecho de lograr esa diferencia que nos hace falta para, justamente como vos decís, llegar al balotaje. Gracias por la visita. Gracias Ha a sido vos. un placer. Bueno. La contadora Sara Majorel. Pausa y venimos para el final.